Masejet Sotá, Daf Yud Daled Amud Alef 14a. Comenzamos 6 líneas de abajo para arriba de este mismo Daf. Comenzamos Perek Sheni, segundo capítulo de Masejet Sotá. Dice la Mishnah: Hayam meviet minhata betoch kfifat mitzrit venotna al yadea kedele yaga. Este capítulo nos sigue hablando sobre el proceso de una sotá. ¿Sí? Una vez la llevan al Bet Hamikdash, dice nuestra Mishnah, tiene que llevar con ella un korban minha, un tipo de ofrenda, una minha, que es normalmente de harina. Vamos a ver qué tipo de harina y cómo era exactamente esta ofrenda. Y nos dice la Mishnah que este korban minha se traía dentro de una cesta hecha de hoja de palma. Y se le entregaba esta cesta con la ofrenda a la mujer para que ella se agote, para que se canse mientras que lo está cargando. ¿Y cuál es el propósito que se canse? Vamos a ver en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah: Kol amenachot hilatan vesofam bikli sharet, vezot hilata vikfifa mitzi vesofa bikli sharet. Ahorita la Mishnah nos dice varias diferencias que hay entre esta minja que traía minjat sotá y el resto de los korban minja, el resto de las ofrendas de minja que existen. Y la primera diferencia es la que acabamos de leer, que nos dice la Mishnah, que todas las menajot comenzaban y culminaban en un kli sharet. ¿Qué es un kli sharet? Un utensilio de servicio en el Bet Hamikdash, o sea, un utensilio santo, básicamente. El comienzo y el final era un kli sharet. Sin embargo, la minjat sotá, esta minjá se traía, este korban, esta harina de la sotá, se traía al principio no en kli sharet, sino en una cesta de palma, como mencionamos, y solo el final era en una cesta en un utensilio, mejor dicho, de kli sharet, en un utensilio kadosh santo. Próxima diferencia que hay entre minjat sotá y el resto de las menajot: con las menajot teunot shemen ulevoná, vezo ena teuna lo shemen velo levoná. Todas las menajot, aparte de la harina, se necesita también aceite y también levoná. Levoná es un tipo es olíbano, así se le dice en español. Y esta minjat sotá, nada más harina y no tiene ni aceite ni levoná. Próxima diferencia: con las menajot baot minajitim, vezo ba minaseorim. Todas las menajot se traía de harina de trigo y la minjat sotá, se traía de harina de cebada. Próxima diferencia: minjat haomer afalpi sheba minaseorim y aita ba geres vezo ba kemach. No es próxima diferencia, la Mishnah da una observación y dice que el minjat haomer, que es la minjá, la ofrenda que se traía en korban haomer, justamente el segundo día de Pesach, ¿sí?, se traía también de harina de cebada, pero había una diferencia entre la minjat haomer y minjat sotá. Aunque ambas son de cebada, minjat haomer era de harina fina de cebada, y esta minjat sotá era harina de cebada, pero no fina, sino un poco más gruesa. Sigue diciendo la Mishnah: Rabban Gamliel omer que shem shemaaseh maaseh beema kach korbaná maachal beema. Rabban Gamliel nos explica por qué la minjá de una sotá, el korban minjá, la harina que traía una sotá para korban, para ofrenda, venía de cebada, y el resto de las menajot vienen de trigo. ¿Por qué? Dice Rabban Gamliel: porque ella hizo una acción de animal, ¿sí? O sea, hizo algo feo, como un animal. Por eso el minjá que trae es un minjá de comida de animal, que también es cebada. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Tania, Abajanin omer mishum Rabbi Eliezer, vimos en la Mishnah, sí, al principio, que la razón de que la mujer trae una minjat sotá y se le da en una cesta de palma, como dijimos, hojas de palma, y se le da a ella para que lo mantenga, para agotarla. Nos explica la Gemara: ¿y para qué quieres agotarla? Dice Abajanín, en nombre de Rabbi Eliezer, la razón que quiero agotarla es porque si en caso que efectivamente sí tuvo relaciones con un segundo hombre, para que así la agotemos cargando esto, y así de repente se le ocurre reconocer y decir la verdad, y de esa manera no tiene que tomar las aguas y así no se va a morir. O sea, nosotros siempre buscamos que la mujer, en caso que sí tuvo relaciones con un segundo hombre, que reconozca lo que hizo, y de esa manera, ¿qué va a pasar? No va a morir. Obviamente hizo algo mal todavía, pero no va a morir. Entonces nosotros nos apiadamos de ella y buscamos que reconozca, y así no tiene que proceder a tomar las aguas, que las aguas, en caso que efectivamente sí tuvo relaciones, lo que causa es que se muere. Entonces nosotros básicamente, dice la Gemara, se le da la cesta para que ella lo cargue, para agotarla. ¿Y qué ganamos si la agotamos? Dice Rabbi Eliezer, para que así, a ver si de repente reconoce y dice: ¿sabes qué? Ya estoy cansada, estoy agotada, sí tuve relaciones con un segundo hombre, y así nos apiadamos de ella, que no va a morir. Vamos a verlo más adelante. Eso. Sigue diciendo la Gemara: Im kaja hasa Torah al obre retzonó, kal vajomer al oser retzonó.
Dice ahorita Rabbi Eliezer, dice, si la Torá se apiadó de una mujer, de esta mujer para que no se muera, cuando ella profanó e hizo lo contrario que lo que la Torá pide, ella tuvo relaciones con un segundo hombre, y aún así nosotros nos apiadamos de ella para que no se muera, Kolshiken, cuanto y más, la Torá vemos que se va a apiadar de una persona que efectivamente no hizo nada malo, sino hace todo correcto, cuanto y más que la Torá se va a apiadar de esa persona siempre y cuidarlo a esa persona. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Umimai mishum de hasau dilma kieji deloti mahek megilá kasavar mashka ve'achar kach makriv et minhata de mishum megilá haim hikala. La Gemara pregunta un segundo. ¿De dónde Rabbi Eliezer sabe que la razón que hay que darle, en la Mishnah está escrito que le damos la cesta a ella con la harina para agotarla? Nos dice Rabbi Eliezer que ¿por qué queremos agotarla? Para que así ella se retracte y reconozca lo que hizo y diga lo que hizo, ¿sí? Dice, ¿quién te dijo? Puede ser que la razón que nos interesa a nosotros agotarla es para reconozca, o sea, tú entendiste que es para que reconozca y así no tenga que morir. Y de ahí vemos que nos apiadamos de ella. Dice, ¿quién te dijo? Puede ser que es para agotarla, para que reconozca, pero no para que ella no muera. No importa ella por mí que se muera, así dice la Gemara. Por nosotros de repente que se muera, ¿por qué? Porque hizo algo gravísimo. La razón que nos importa agotarla es para que reconozca y así no tenga que borrar el nombre de Dios. Como sabemos, una sotá cuando toma las aguas amargas, dentro de las aguas amargas, ¿qué se borra? El nombre de Dios. Entonces, para eso puede ser, por esa razón es que nosotros decimos que tenemos que agotarla, para que reconozca y no tengamos que borrar el nombre de Dios. Pero ¿de dónde sabes? Tú, Rabbi Eliezer, como acabas de enseñarnos, ¿cómo tú sabes que la razón que tenemos que agotarla es para que ella reconozca, para que nos apiadamos de ella y no se muera? No, puede ser que no nos importa de ella. Es más que todo, nos importa el nombre de Hashem. Dice la Gemara, de aquí vemos que Rabbi Eliezer opina que el Cohen le da de tomar las aguas al principio y solo después se hace el Korban Minha. Entonces, como ya le dio de tomar las aguas, ya borraron el nombre. Entonces, ahorita, ¿para qué está agarrando la Korban Minha? No es para no borrar el nombre porque ya se borró antes. ¿Sí? Vemos aquí que Rabbi Eliezer dice que se da primero de tomar las aguas, ya se borró el nombre y aún así se le da a ella para agarrar el Korban Minha. ¿Por qué se le da a ella para agarrar el Korban Minha? Seguro es no por borrar el nombre porque ya se borró, sino es para apiadarnos a ver si de esa manera, antes de culminar el proceso completo, ¿qué decimos? Antes de culminar el proceso, a ver si ella reconoce, se acuerda, o mejor dicho, no se acuerda, reconoce y así no nos apiadamos de ella y no tiene que morir, como dijo Rabbi Eliezer. Sigue diciendo la Gemara, Kol menajot vejule. Vimos en la Mishnah la primera diferencia que hay entre todas las menajot y la minjá de una sotá es que todas las menajot, principio y final, se hacen en un utensilio kadosh, en un klisharet, un utensilio de servicio del Betamigdash. A diferencia de la sotá, que se hace al principio en un utensilio sencillo, no kadosh, kfifat mitzrit, una cesta de palma, de hoja de palma, y al final en un klisharet. La Gemara viene y pregunta sobre la Mishnah de una baraita. Vamos a ver la baraita. Dice la Gemara, Orminhu, Seder menajot keitzat. Adam mevi minha mitoch beto bikelatot shel kesef ושל זהב, ונותנה לתוך כלי שרת ומקדשה בכלי שרת. ונותן עליה שמנה ולבונתה ומוליכה אצל כהן, וכהן מוליכה אצל מזבח ומגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן ודיו. ומסלק את הלבונה לצד אחד, וקומץ ממקום שנתרבה שמנה, ונותנו לתוך כלי שרת ומקדשו בכלי שרת. ומלקט את לבונתה ונותנה על גביו. ומעלה ומקטירו בכלי שרת ומולכו ונותנו על גבי האישים. קרב הקומץ שירא הנאכלים ורשעים הכהן ניתן לתוכה יין ושמן ודבש ואין אסורים אלא מלחמץ. קטן ימיה בקלטות של כסף וקלטות של זהב. La Gemara trae una baraita enterita, así que yo la voy a traducir toda y después, posteriormente, la Gemara va a explicar línea por línea, parte por parte. Pero la Gemara trae la baraita más que todo para hacer la pregunta. Entonces vamos a traducir lo que acabamos de ver, a formular la pregunta y después vamos a ir explicando parte por parte de la baraita. La baraita que acabamos de leer dice lo siguiente: ¿cómo es el orden de las menajot? Sí, de las menajot en general. O sea, no minhat sotá, sino las menajot en general, el resto de las menajot. Dice la baraita, te voy a explicar, escuchen bien todo el orden. Una persona trae una minjá desde su casa dentro de unas cestas de plata o de oro. Cuando llega la azara, la parte del Betamigdash, lo pasa de ese utensilio, esa cesta de oro o plata, se pasa a un klisharet y se santifica en ese klisharet. Luego, se le coloca a esa cesta que trajo con harina, ¿sí? Se le coloca aceite y levoná, ¿sí? Y luego se le pasa al Cohen, ¿sí? ¿Qué es levoná? Olíbano, como dijimos antes. Luego se le pasa al Cohen. Luego el Cohen la lleva al Mizbeach, al altar, y la trae hacia la esquina suroeste
del Mizbeach. ¿Sí? Para entender un poquito cómo estaba el Mizbeach, en relación el Mizbeach estaba, el Ejal, la parte más kadosh estaba hacia el oeste, ¿sí? Y el Mizbeach estaba, la rampa, ¿sí? La rampa, la parte delantera del Mizbeach, del altar, la rampita, estaba hacia el sur, ¿sí? Hacia el sur estaba. Entonces uno subía, cuando subía iba del sur hacia el norte. Okay, así estaba el Mizbeach. Vamos a ver más adelante exactamente más eso. Pero de todas maneras, lo traía esa minjá. ¿Hacia dónde? Hacia la esquina que estaba en el suroeste. Sí, o sea, en la esquina que estaba hacia la rampa y al oeste, donde estaba al lado del Kodesh HaKodashim. Y lo colocaba en la punta exacto. Ni en el oeste, no en la esquina en el lado oeste o en el lado sur, sino exactamente en dónde? En la esquina, literal en la mitad entre el sur y el oeste. Y con eso es suficiente. Luego, tenía todo. ¿Qué tenía dentro del utensilio? Como dijimos, harina, aceite y levoná. Es importante que saque la levoná para un lado, para que haga kometz, que hagas kemitzá. Tenía que agarrar parte con los 3 dedos de la mitad, es un proceso, ¿sí? Agarraba y lo echaba en el mizbeach, como vamos a ver a continuación. Pero en ese kometz no se podía colocar levoná, entonces como vamos a ver más adelante también. Entonces se movía la levoná para un lado, de tal manera que quedaba nada más la harina con el aceite. Y agarraba kemitzá del lugar más aceitoso que estaba más mezclado con la harina, sin la levoná. Luego, una vez ya hacía kometz, que agarraba con los 3 dedos del medio, lo colocaba en un segundo klisharet, en un segundo utensilio de servicio, en un segundo utensilio santo, ¿sí? Y así se santificaba más todavía. Luego, agarraba de la levoná y colocaba encima, de la levoná que había en el primer utensilio, y colocaba encima del kometz que agarró, ¿sí? Para que esté kometz con levoná. Y luego lo subía al mizbeach y le hacía actará, le hacía sacrificio, o mejor dicho, la ofrenda lo colocaba en el klisharet sobre el mizbeach y le colocaba sal, ¿sí? Cuando estaba sobre el fuego. Como dije, cada una de esta parte vamos a explicarla más adelante. Luego, una vez ya le hicieron corbán al kometz, ya separaron el kometz, ya le pusieron sobre el mizbeach, el restante puede ser comido sin problema, ¿sí? ¿Por quién? Por los kohanim. ¿Sí? Y el restante se le puede colocar, al restante sin problema se le puede añadir vino, se le puede añadir más aceite, se le puede añadir miel, no hay ningún problema. El único que se tiene que cuidar los kohanim es que el restante no se haga hametz. ¿Sí? Así nos dice la baraita. Y como mencionamos, explicar parte por parte de esta baraita más adelante. Pero de todas maneras, la Gemara ahorita pregunta lo siguiente. Al principio la baraita está escrito que se traía el resto de las menajot, no min hatzotá, en utensilios de oro o de plata, y luego se pasaban a Klisharet. Esto no cuadra con nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah nos dice que el resto de las menajot, todas las menajot, principio y final es en ¿qué? En Klisharet. No me cuadra. En nuestra Mishnah dice que principio y final es Klisharet. Y en esta baraita dice que principio es en utensilios que no son Klisharet, de plata, de oro, y solo después Klisharet. No me cuadra. Dice Rapapá, Amar Rapapá, Eima bekelim hareuim li Klisharet. En verdad lo que se refiere a decir la Mishnah, que todas las menajot son en klisharet, principio y final, es que todas las menajot son en utensilios, todas las menajot en principio y final son en utensilios que son aptos para hacer ¿qué? Klisharet. Y efectivamente la minjá de el resto de las menajot se traían en utensilios de plata u oro, que son utensilios aptos para hacer klisharet, a diferencia de la minjá tzotá, que el principio se traía que en una cesta de palma. Y como es cesta de palma, Krifata Mitzrit, no es apta para ser Klisharet. Esa es la diferencia real. Pregunta la Gemara, sin embargo, Mijlal de Krifata Mitzrit lo hazia, que mande lo que Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, de Tana Klisharet Sheasan Shel Etz Rabbi Poser, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Machshir. Dice la Gemara, sin embargo, aparentemente eso no es como la opinión de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, porque en la baraita que yo acabo de leer ahorita dice, ¿qué pasa un utensilio que está hecho de madera? ¿Es válido o no es válido? Rebbi dice que no es válido. Sin embargo, Rabbi Yossi, hijo de Rabbi Yehuda, dice que sí es válido. Según Rabbi Yossi vimos que algo que está hecho de madera es válido. Y según lo que nosotros acabamos de decir, algo que está hecho de cesta de hoja de palma no es válido. Significa que aparentemente nuestra Mishnah no es como la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, sino como la opinión de Rebbi. ¿Acaso es así? Dice la Gemara, no, afilu teima Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, eimar de amar Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda b'hashuvim, bipchutin mi amar, letle Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, kriveu na lifjateja. Dice la Gemara, también Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, que te dice que es kasher, que es apto que se haga un utensilio de klisharet, un utensilio santo de algo de madera, es un utensilio de una madera bonita, ¿sí? Pero cuando es algo mucho más sencillo, como es una cesta de hoja de palma, que es muy sencillo, eso seguro también Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda que permite
en este caso va a decir que no se puede. ¿Por qué? Como nos dice el versículo en Malachía, escribió una alifjateja, que ahí aprendemos que cuando uno le trae un regalo a un ministro con shiken, cuanto y más a Dios, tiene que ser algo respetuoso, algo honorable, algo con honor. Si esto no es honor, también según la opinión de Rabbi Yossi, que madera permite, sin embargo, cuando es hoja de palma, seguro no va a permitir, entonces cuadra todo perfectamente. Entonces ya respondimos la pregunta y ahorita la Gemara procede a explicar toda la baraita punto por punto. Venotnale klisharet un mekachá be klisharet. Shamat mina klisharet en mekachim el amidat. Eiman notna be klisharet le kachá be klisharet. La Gemara hace una observación en la segunda parte de la baraita, en el segundo punto que dice, escuchen bien, coloca la harina, si lo trae, ¿qué dice la baraita? Lo trae en cestas de oro y plata, el resto de las menajot, y lo pasa a utensilios de klisharet, utensilios de servicio, utensilios santos, ¿sí? Y luego nos dice un mekachabe klisharet y después debe santificarlas. O sea, aparentemente dice la Gemara que vemos que cuando uno coloca la harina en un utensilio santo, no se santifica automáticamente, sino tiene que colocarlas y solo después tiene que tener intención en santificarlas para que se santifiquen, pero el solo colocarlo no la santifica la harina. Dice la Gemara, tienes razón, así podríamos haber hecho una deducción de la baraita. Sin embargo, hay que corregir la versión de la baraita y decir que lo que se refiere es que uno debe colocar la harina, pasarlo de los utensilios, eso que uno trajo de la casa, hacia un klisharet para que se santifiquen automáticamente. Entonces sí puede ser que es automáticamente y no como queríamos deducir al principio. Próximo punto de la baraita, venotena alea shamna ulvonata sheneimar veyatzak alea shemen altan alea levona. Mencionamos que una vez se pasa la harina al klisharet, se le coloca shemen y levona, aceite y levona, olíbano. Dice la Gemara, ¿dónde lo aprendemos? Como está escrito en el versículo, veyatzaka alea shemen, venatana alea levona, está escrito claramente en el versículo que se debe colocar en las menajot. Umolija etzel Cohen, luego hay que llevarlo hacia quién, se le entrega al Cohen. ¿Dónde vemos que se le entrega al Cohen? Dichtiv, como está escrito en la Torah, vevial bene Aarón, se le entrega a los hijos de Aarón, que eran los Kohanim. Ve Cohen molija etzel mizbeach, dichtiv veigisha mizbeach. Dice la Gemara, después vimos en la baraita que el Cohen una vez la recibe, la lleva al mizbeach, al altar. ¿Cómo sabemos? Como está escrito en la Torah, dichtiv, está escrito en la Torah, veigisha el mizbeach, la lleva hacia el mizbeach claramente. Después mencionamos en la Mishnah que a dónde hacia el Mizbeach lo lleva, qué parte del Mizbeach. Mencionamos en la Baraita que lo lleva a la esquina sur-oeste, ¿sí? Pero no al lado del sur o al lado oeste, sino a la esquina 100%, a lo que es la punta, lo que es la punta, lo que está en el medio exactamente. La Gemara va a analizar que cómo sabemos que primero que todo, antes de llegar a la punta, o mejor dicho, si una vez lo vamos a analizar, cómo sabemos que hay que llevarlo al suroeste y a la punta del suroeste, cómo sabemos que ahí es donde el Cohen tiene que agarrar la minja y llevarla hacia allá y toque esa esquina. ¿Por qué esa esquina justamente? ¿Dónde aprendemos? Dice la Gemara Minalan, ¿cómo sabemos? O sea, dichtiv, está escrito en la Torah, escuchen bien, Vezot Torata Minja. Akrevota bene Aarón lifne Hashem el penea mizbeach. Está escrito en el versículo que las reglas Vezot Torata Minja, la regla general de los korban minja. ¿Qué es korban minja? Nuevamente repito, un korban que es traído de harina, ¿sí? Lo hacía a Aarón, lo acercaba al mizbeach a Aarón. ¿A qué parte del mizbeach? Lifne Hashem el penea mizbeach. Enfrente de Hashem y enfrente del mizbeach. Ahorita, ojo, y ahí va. Antes de seguir, vamos a recordar el Mizbeach cómo estaba. Otra vez, el Ejal, vamos a decir que todo esto es el Bet Hamikdash. El Ejal se encontraba al oeste, ¿sí? El Mizbeach, la rampa se encontraba hacia el sur. Significa que la cara del Mizbeach, la frente del Mizbeach, ¿cuál es? El sur. Por otro lado, la frente, la cara de Hashem, ¿dónde es? El oeste, que está en el Ejal, lo más Kodesh. Entonces viene la Gemara y analiza lo siguiente. Por un lado este versículo, Betania lifnei Hashem yachol ma'arav, Talmud lomar el penea mizbeach, y el penea mizbeach yachol badarom, Talmud lomar lifnei Hashem, ha-keitzat magisha bekeren donomit ma'aravit, keneged judash el keren bedayo. Dicen así, es así, tengo un problema en este versículo. Uno dice el versículo, Akrebota bene Aarón, uno tiene que, la minja, los kohanim lo traían al mizbeach, ¿a dónde? Lifnei Hashem, enfrente de Hashem, enfrente del mizbeach. No me cuadra. Porque si está escrito lifnei Hashem, enfrente de Hashem, ¿qué lado es? El oeste del mizbeach. Por otro lado, está escrito el penea mizbeach, enfrente del mizbeach, que es que el sur del mizbeach, ¿sí? Y por otro lado, si digo el penea mizbeach, que es lo correcto, enfrente del mizbeach, eso es el sur, ¿qué va a hacer con la palabra lifnei Hashem, que es enfrente de Hashem, que es el oeste? Entonces no me cuadra, ¿es oeste o es sur? Dice la Gemara, de aquí aprendemos, dice la baraita que acabamos de leer, de aquí aprendemos que el lugar correcto es ¿dónde? En el sur oeste, en la esquina justamente, en la punta justamente, y así cumples las dos palabras, ¿ah?
En las dos, así la haces, las dos, así cumplas Lifnei Hashem y también el Penea Mizbeach. Es sur o este justito en la puntita que es en la mitad que cumple los dos lados. Esta es la primera opinión. Segunda opinión, Rabbi Elazar Omer, ¿sí? Yahol yagishena b'ma'arava shel keren o lidroma shel keren. אמרת, כל מקום שאתה מוצא שני מקראות, אחד מקיים עצמו מקיים דברי חברו, ואחד מקיים עצמו מבטל דברי חברו, מניחים את שמקיים עצמו מבטל חברו, ותעושים את שמקיים עצמו מקיים חברו. כשאתה אומר לפני השם במערב, ביטלת על פני המזבח בדרום. כשאתה אומר פני המזבח בדרום, קיימת לפני השם במערב. הכיצד? מגישה לדרומה של קרן. ואיך הם קיימת? אמר רב אשי, כסבר האיתנה, כולי מזבח בצפון קאי. ahorita la Gemara trae la continuación de la baraita, que es una opinión que discute, no va como nuestra Mishnah. Dice lo siguiente, Rabbi Elazar dice lo siguiente. Uno hubiese pensado, él dice Rabbi Elazar lo siguiente, escuchen bien, la regla es así: cuando tengo dos versículos que se contradicen y tengo dos maneras como explicarlo. Una manera es, explico uno, y si explico este uno, puedo entender también el segundo. Otra opción es, explico el uno, pero si explico el uno, no entiendo el segundo, y si entiendo el segundo, no entiendo el primero. ¿Qué opción agarras? La primera. Siempre uno busca entender un versículo y de esa manera que se pueda entender el segundo al mismo tiempo, para que no haya contradicción. Por lo tanto, cuando yo vengo y te digo Lifnei Hashem, que se refiere que enfrente de Hashem, que es el oeste del Mizbeach, básicamente te estoy anulando y te estoy contradiciendo la segunda palabra que dice que el Penea Mizbeach, que es el sur. Entonces tengo un problema. Por eso prefiero decirte que lo que se refiere al versículo es en verdad el Penea Mizbeach, el sur, ¿sí? Y así entiendo lo que es Lifnei Hashem. Pregúntale, Mara, ¿cómo entiendes? Si tú dices que lo principal es el sur 100%, no la esquina ni nada, sino el sur 100%, si el Penea Mizbeach, ¿cómo vas a entender la otra parte que dice Lifnei Hashem, que es el enfrente de Dios? Enfrente de Dios aparentemente, ¿qué lado es? El oeste. Dice Rabashe, te voy a explicar. Todo lo que estuvimos hablando hasta ahorita es, nuevamente, el Ejal se encuentra en el oeste. El Mizbeach, ¿sí? El Ejal, el Kodesh HaKodashim, ¿sí? Se encuentra en el oeste. El Mizbeach, la rampa está hacia el sur, o sea que uno sube la rampa del sur hacia el norte. Pero ¿dónde está el Mizbeach? ¿Sí? Entonces, si uno divide el Azará, uno lo divide en la mitad, normalmente estaba en el Darom, en el sur. Todo el Mizbeach se encontraba más hacia el sur de todo ese lote. Sin embargo, dice la Gemara, esta segunda opinión, Rabbi Elazar opina que el Mizbeach se encontraba no hacia el sur, sino hacia la mitad de arriba, o sea, hacia el norte. Siendo así, escuchen bien, cuando yo te digo en la Torah el Penea Mizbeach es la frente del Mizbeach, que es el que, el sur, también es que Lifnei Hashem, porque la parte del sur del Mizbeach no está más abajo que el Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim está aquí. Entonces nosotros entendíamos que el Mizbeach está aquí, la rampa está mucho más abajo. Dice, no, está todo el Mizbeach hacia el norte, de tal manera que la parte del sur del Mizbeach está justito, paralelo a la entrada del Kodesh HaKodashim. Entonces el sur está ¿en dónde? El sur es el Penea Mizbeach, la frente del Mizbeach, y también es que enfrente del Kodesh HaKodashim. Entonces, según esta opinión, no es necesario hacerlo, llevar la minjá en la esquina, que haya sur-oeste, sino es suficiente que sea en el sur, en la parte de más arriba, para que sea lo más cerca al Kodesh HaKodashim, ¿sí? Lo más, en el sur hacia lo más oeste posible, pero no hace falta en la esquina, que cumpla los dos, sino suficiente que sea todo en el sur, en el lado, o sea, en la esquina del sur-oeste, pero en el lado del sur y no en la puntita que está justo en la mitad. Según esta opinión no es necesario. Así nos dice la Gemara. Después la Baraita nos dice que una vez se llevaba la minjá hacia esta esquina o hacia ese lugar, cada uno según su opinión, vedayó, ya basta, ya es suficiente. Dicen, ¿qué me quiere decir la Baraita? ¿Qué hubiese pensado que no es suficiente? ¿Qué es lo que me quiere decir la Baraita? Mai vedayó, amar Rabashe, Itzterich, sal cada tajaminati bayagasha min hagufa, kamashmalan veimachinami, amarkra veikriva el Cohen vegomer vegisha la Mizbeach. Makrava etzel Cohen bechli, afagasha etzel Mizbeach bechli. Dice la Gemara, te voy a explicar, no hubiese pensado, ¿sí? Que después cuando lo lleva el Cohen hacia esta esquina suroeste, ¿sí? No es suficiente que lo haga con el utensilio que está dentro de la harina, sino tiene que tocar la esquina, la harina de adentro. No es suficiente que toque el utensilio que está la harina adentro, sino tiene que tocar directamente ¿qué? La harina.
porque tiene que llevarlo hasta allá. Puede ser que tabe la harina directamente. Y eso es lo que nos quiere decir la baraitá. Vedayó, suficiente que lleve el utensilio y toque la esquina, y no es necesario que lo que está dentro del utensilio, el contenido del utensilio, toque la esquina. ¿Y quién te dijo que en verdad no necesita tocar la minjá misma la esquina? Dicen, te voy a explicar por qué. Porque el versículo dice, veikriva el Cohen, veigisha la mizbeach. Te compara la entregada al Cohen con la llevada hacia el mizbeach. ¿Y cómo tú le entregas al Cohen? ¿La harina directo o en utensilio? En utensilio. Entonces, de la misma manera que la entregada al Cohen, veikriva el Cohen, es el utensilio y no directamente la harina, igualmente la llevada del Cohen hacia el mizbeach, que está escrito de inmediato después, es con el utensilio, no es necesario que sea directamente en el alimento, en el contenido. Sigue diciendo la Gemara, umesaleket levonata letzadejat ki eji delot ikmotz bahade minjad kedetnan kamatz ve'ala biadot zeror o gargir melach o koret levona pasul. Mencionamos en la Mishnah que una vez van a hacer el kometz, una vez el Cohen va a agarrar el kometz, que es parte de ese utensilio, ¿sí? ¿Cómo hace? Agarra 3 dedos, pero antes de agarrar mueve la levoná, lo mueve para un lado, para que no tenga que agarrar. Dice la Gemara, ¿por qué? Para que no agarre parte de la levoná, como está escrito en la Mishnah Masejet Menajot, que cuando hace el kometz tiene que ser de pura harina con aceite. No puede agarrar ni una piedrita en ese kometz, no puede agarrar ni sal ni levoná. Por eso es importante que la levoná se la mueva en ese mismo utensilio, se mueva para un lado, para que cuando el Cohen haga el kometz, que lo haga de puro harina y aceite. Sigue diciendo la Gemara, vekometz mimakom shenitrabba shamna minanan dichtiv misolta u mishamna migirsa u mishamna. Mencionamos en la baraitá también que el kometz hay que hacerlo de aceite, de harina con aceite, pero del lugar más aceitoso. ¿Sí? Dice, ¿dónde lo aprendemos? Porque en la Torah está escrito misolta u mishamna, de su aceite. Está escrito 2 veces, migirsa u mishamna. Vemos que hay que agarrar la harina con el aceite, la parte más aceitosa. Sigue diciendo la Gemara, venotno letoch kli sharet umekachó bekli sharet, lama liha kachahadazimna, midi dehave adam, dama falgav de kadishte sakin betzavar behema adal mekadish le bekli sharet, hajanami lo shna. Mencionamos otro punto en la baraitá, de que una vez ya el Cohen agarra de ese kli sharet y hace kometz, ¿sí? El kometz lo agarra, tiene que sacar ese kometz y colocarlo ¿en dónde? En otro kli sharet. En un segundo kli sharet, en un segundo utensilio de servicio del Bet HaMikdash, en un segundo utensilio kadosh, en un segundo utensilio santo. Pregunta la Gemara para que se santifique. Dice, ¿pero para qué? Ya está santificado, ya lo colocaste antes en un kli sharet, ya se santificó, ¿para qué necesitas otra vez? Dice la Gemara, lo comparamos con la sangre. Cuando un Cohen viene hace que shehita, el utensilio es kli sharet, el saquín, el cuchillo es un kli sharet, y santificó a la sangre ya. Y aún así, después de hacer shehita, ¿qué hay que hacer para agarrar la sangre? Recibirla en un kli sharet. Vemos que tiene que llegar a un segundo nivel, lo que va al mizbeach tiene que llegar a un segundo nivel de kedushá, y por eso hay que llegarlo a un segundo kli sharet, a un segundo utensilio kadosh. Y por eso aquí también hay que llevarlo a un segundo, aunque ya se hizo en un kli sharet, cuando sacas el kometz otra vez lo colocas a un segundo. Sigue diciendo la Gemara, un melaketet levonatá venotna al gabav. Mencionamos en la baraitá que después se agarra la levoná y se le añade al kometz que uno sacó. Sí, como sabemos, como está escrito en la Torah, dichtiv, está escrito claramente que la levoná se coloca sobre la minjá para enseñarte que hay que agarrar de la levoná que dejaste en un lado antes y colocarle sobre la minjá, sobre el kometz que hiciste. Sigue diciendo la baraitá, un ma'aleu maktiró bikli sharet maktirle, elaima ma'aleu bikli sharet le aktiró. Después mencionamos en la baraitá que se lleva el mizbeach en un kli sharet, en un utensilio de servicio, en un utensilio santo. Y pregunta la Gemara, hay varias maneras como explicar la baraitá. ¿Acaso se lleva el mizbeach directamente en un kli sharet? O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Se le echa fuego dentro del utensilio y así se deja el mizbeach en el altar? ¿O se pone el utensilio con el kometz que hay adentro, se coloca a sí mismo con el utensilio sobre el fuego, o se mete el fuego adentro? ¿Cómo es la cosa? Dice la hermana, no, se agarra, no es que se agarra, se lleva el kli sharet hasta el mizbeach, pero una vez llegas al mizbeach, al altar, ya se vierte directamente hacia el fuego directo y no hay un utensilio, y no es que se mantiene el utensilio y se quema ahí, no, sino se vierte directamente sobre el fuego. Sigue diciendo la Gemara, mencionamos también en la baraitá que se le echa, cuando está sobre el fuego, se le echa sal. ¿Cómo sabemos de dónde aprendemos que hay que colocarle sal? Como está escrito en el versículo que acabamos de leer, siempre todo lo que va sobre el altar hay que ¿qué? Echarle sal. Sigue diciendo la Gemara, Karav hakomet sheyarea nejalim minalan dichtiv veiktira kohenet azkaratah vekomer uchtiv anoteres mina minjale Aaron urbanav. Mencionamos en la baraitá que una vez ya se sacó el kometz, ¿sí? Para el altar, el restante es para ¿quién?
para los Kohanim, y lo pueden comer los Kohanim. ¿Cómo sabemos? Dice la Gemara, está escrito claramente, Victira Kohen etaskarata. Una vez el Kohen agarra el kometz y lo da como ofrenda en el altar. El resto, vean, oteret mina minjale, Aarón Urana. El resto es para los Kohanim. Claramente está escrito en la Torah. Sigue diciendo la Gemara, Karafa kometz. Le marque de itlu, le marque de it, le de itmar hakometz me matay matir shiraim ba'achila. Rabbi Hanina amar, mishetishlot bo aur. Rabbi Yohanan amar, mishetitzat haur berubo. Mencionamos en la baraita, como acabamos de mencionar ahorita también, que una vez se coloca el kometz en el altar, ahí ya se permite el restante, lo que queda para los kohanim. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es ese momento? Dice la Gemara, en verdad hay una discusión y cada uno según su opinión. Como está escrito, una persona que hace un kometz, ¿desde cuándo se permite el restante? Hay una discusión. Rabbi Hanai dice que cuando agarra el kometz y lo coloca sobre el altar y ya empezó a agarrar un poco de fuego, parte de eso, o es una parte mínima, el restante ya está permitido para los kohanim. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice que tiene que agarrar la mayoría del kometz, tiene que agarrar fuego. Una vez ya agarró la mayoría de fuego en el altar, ahí es cuando el restante va a estar permitido. Entonces cada uno va a explicar esta parte de la baraita según su propia opinión. Sigue diciendo la baraita, mencionamos en la baraita que los kohanim al restante que se comen pueden añadirle vino, aceite y miel. Dice la Gemara, ¿cuál es la razón? Te voy a explicar por qué. Amarkrale moshcha likdula kederech shemelachim ochlim. Está escrito en la Torah respecto a la minja, y todo lo restante que come, todo lo que comen los kohanim, todo lo que se regala a los kohanim, entre ellos el restante de la minja que lo comen los kohanim, le moshcha. ¿Qué es le moshcha? Para grandeza, ¿sí? De la manera que los grandes, que los reyes comen. ¿Cómo comen los reyes la harina? No así harina sola con aceite, sino a veces si le quieren añadir vino, le añaden vino, si le quieren añadir miel, si le quieren añadir aceite. Entonces no hay ningún problema. De ahí aprendemos que no hay ningún problema si quieren colocarle más aditivos para darle más sabor. No hay ningún problema porque todos los regalos que se le dan a los kohanim, todo lo que ellos pueden comer es le moshcha para grandeza, likdula. ואין אסורים אלא מלחמץ, דכתיב ולא תאפה חמץ חלקם. אמר רבי שמעון בן לקיש, אפילו חלקם לא תאפה חמץ. Y al final de la verdad vimos que lo único que se tienen que preocupar los kohanim, aunque tienen permitido todos los aditivos, lo único que se tienen que preocupar es que el restante no se convierta en hametz, que no fermente, que no sea hametz. ¿Dónde lo aprendemos? Está escrito en la Torah, lo teafe hametz helkam. No se puede hacer hametz, inclusive el restante no puede hacerse hametz. Así dice Rabbi Shimon ben Lakish. Inclusive la parte de los kohanim, no nada más lo que va al altar. Inclusive la parte que queda del restante, lo teafe hametz, no se puede convertir hametz. Pero si tú cuidas de que no sea hametz, puedes echar los aditivos que quieras, vino, aceite, miel o cualquier otro aditivo para que tenga más sabor, como mencionamos antes. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.